Suscríbete a Historias de Infidelidad para no perderte nuevas historias. Siempre me ha gustado regresar a casa después del trabajo, a esta acogedora casa con varias habitaciones, un patio espacioso e incluso algunos edificios de servicios. Había varios árboles viejos creciendo en el patio, sus amplias copas invitaban a sentarse debajo después de un día de trabajo duro. Mi esposa Kathleen y yo elegimos esta casa para nosotros hace unos 20 años, justo después de nuestra boda. En aquel entonces, ya nos cautivó con su vegetación y apariencia. En el interior, hicimos mucho nosotros mismos, incluso remodelamos un par de paredes para hacer la vida más cómoda, y también esperábamos tener varios hijos. A Kathleen siempre le encantaron los niños, ella misma creció en una familia numerosa y quería tener tantos hijos como fuera posible. Pero los años pasaron, tuvimos 2 hijos maravillosos, el hijo Tim y la hija Anna. Luego, Kathleen enfermó de una manera que significaba que no podía tener más hijos. Fue una noticia muy triste para ella, y la apoyé lo mejor que pude. Con el tiempo, se sintió mejor, y estábamos contentos con lo que teníamos, volcando todo nuestro amor en nuestros 2 pequeños. Pasaron los años, Kathleen se encargó de criar a los niños y mantener el orden en casa. No la obligué a trabajar, entendía lo difícil que podían ser las tareas del hogar. Amaba mucho a mi esposa y no quería que se agotara. Logré conseguir un buen puesto en el trabajo, lo suficiente para mantener a mi familia para que a nadie le faltara nada. Y ahora, después de 20 años, nuestra familia comenzó a adelgazarse lentamente cuando Tim se fue a otro estado para estudiar en la universidad, y Anna también se preparaba para abandonar el nido familiar. Encontró a un chico maravilloso, David, y su relación iba camino al matrimonio. No pude dejar de notar que Kathleen se volvía más triste con el tiempo. Entendí por qué ya no estaba tan alegre, nuestro hijo ya nos había dejado, y pronto nuestra hija también abandonaría el nido. Quería de alguna manera disipar su tristeza, así que pensé en organizar un viaje de unos días a algún lugar turístico. Pero después de buscar en muchos sitios web, aún no podía elegir algo realmente valioso. ¿Estás buscando algo? Mi hija se acercó inesperadamente una noche cuando estaba buscando de nuevo. Sí, quería llevar a mamá a algún lugar agradable. Pero no puedo parecer elegir nada. ¿Necesariamente tienes que ir a algún lugar concurrido? Notó la lista de resorts que tenía abierta. Bueno, quiero que se relaje un poco. Últimamente pasa mucho tiempo en casa, sin salir a ningún lado. Papá, se puede pasar bien en cualquier lugar. Y creo que no necesita la compañía de ancianos charlatanes y ebrios. Creo que simplemente extraña a la familia. Tim y yo casi no vivimos aquí ya. Sí. Te entiendo. Pero ya le sugerí que visitara a sus familiares. Por alguna razón, no quiere. No, papá. Perdóname, pero he notado que tú y mamá no son tan cercanos como antes. Quizás eso es lo que ella necesita. Ir a algún lugar contigo, donde puedan estar solos, donde nadie los interrumpa recordando los años pasados. Después de todo, aún no son tan mayores como para olvidarlo todo. Además, mi boda es solo en 3 meses. Tendrás mucho tiempo para relajarte y recuperar fuerzas antes de la celebración. Sentí que las palabras de mi hija tenían un cierto significado, y estuve de acuerdo con su sugerencia. Incluso sugirió algunos lugares a los que Kathleen y yo podríamos ir. Al final de la noche, ya había tomado una decisión. Para cuando mi esposa regresó de casa de la vecina, yo estaba preparándome para proponerle. No le conté la verdadera razón de mi decisión y simplemente le dije que tenía un regalo para ella. ¿Una cabaña junto al lago?, preguntó, ligeramente sorprendida. Pero, ¿por qué? No es solo una cabaña. Es el lago Cadou, uno de los lagos más hermosos. Alquilaremos una cabaña apartada allí, iremos en bote. Pero está tan lejos.
es casi un día entero de manejo. ¿Y por qué decidiste organizar todo esto? Su descontento fue inesperado para mí y me desconcertó un poco. Kathleen, vamos. ¿Por qué? Solo quería organizar una pequeña escapada para los dos. No hemos ido a ningún lado juntos desde hace mucho tiempo. Solo no digas que no te gustó. Sí me gustó. Kathleen se sentó en el sofá. Pero simplemente no tengo muchas ganas de ir a ningún lado. Y la celebración de nuestra hija se acerca pronto. Necesitamos prepararnos y todo eso. Me senté más cerca de mi esposa y la abracé por los hombros. No podía creer que tuviera que persuadirla para ir a algún lugar, considerando que solía amar todo tipo de viajes. Pero en los últimos 6 meses, algo parecía haber cambiado en ella. Hablamos por un rato y eventualmente, Kathleen aceptó esta breve pausa. Dejamos la casa al cuidado de nuestra hija y futuro yerno, quienes prometieron visitarla y cuidar de ella con frecuencia. Condujimos en nuestro propio auto, porque de esa manera podríamos ir a otros lugares a voluntad y hacer paradas cuando quisiéramos. Teníamos que llegar a nuestro destino antes de que oscureciera. Mientras continuábamos después de otra curva, nos dimos cuenta de que habíamos perdido un poco el camino. Al detenernos en el lado de la carretera, estudié cuidadosamente el mapa nuevamente, tratando de averiguar exactamente dónde estábamos. En ese momento, Kathleen decidió expresar su opinión, incluso comenzando a regañarme, insistiendo en que este viaje completo había sido una idea tonta desde el principio. No quería discutir con ella o afirmar que tenía razón de todos modos y que pronto descubriría la ruta. Recordé haber pasado recientemente por una gasolinera con una cafetería en la carretera y sugerí que volviéramos allí para aclarar las direcciones y tomar un pequeño descanso. El interior del café estaba modestamente decorado, incluso un poco anticuado. Sin embargo, la chica detrás del mostrador fue bastante amable y nos ofreció inmediatamente café y pastel. Perdón, quería preguntarte de nuevo sobre este lugar. Le mostré el lugar marcado en el mapa. Me dijeron que es un lugar muy agradable para relajarse, pero el camino indicado aquí, no pudimos encontrarlo. Oh, la chica sonrió. Ese camino se llevó casi un año atrás durante un huracán severo. Pero no se preocupen. El lugar allí es realmente agradable, y puedo decirles cómo llegar sin hacer un gran desvío. Ahora entendía por qué nos habíamos perdido un poco antes y escuché atentamente mientras la camarera nos hablaba de otro camino recientemente utilizado que aún no estaba en el mapa, asegurándonos que llegaríamos a nuestro destino antes de que oscureciera. Mientras terminábamos nuestro pastel, un hombre se acercó inesperadamente, de alrededor de 40 años, bastante corpulento, vestido con ropa sencilla de exteriores, una gorra de béisbol y gafas de sol oscuras. Sonrió, revelando algunos dientes de oro, luego comenzó a hablarnos. Escuché que quieren visitar uno de los lugares más misteriosos. Perdón, los escuché. Soy James. Si quieren, puedo mostrarles cómo llegar. Conozco bastante bien estos lugares, así que puedo ayudarlos a no perderse. Gracias, pero ya nos dieron indicaciones, respondí. No tenía muchas ganas de entablar conversación con él, ya que su apariencia no me inspiraba mucha confianza. No se preocupen. Solía ser guardabosques, notó mi desconfianza. A menudo tenía que ayudar a ovejas perdidas. Miró a mi esposa, lo que solo me convenció más de que era mejor no involucrarnos con él. ¿Por qué no? Deja que nos muestre, intervino Kathleen. De lo contrario, terminaremos yendo en círculos de nuevo. Me miró sarcásticamente, luego se volvió hacia James. Soy Kathleen, y este es mi esposo, Chris. Permítenos, hemos tenido un día muy difícil. Está bien. Lo entiendo, respondió James. Piénsenlo. Pero no por mucho tiempo, o también me iré pronto. Por cierto, me dirijo en esa dirección.
El hombre se levantó, tomó su bebida del mostrador y salió a la calle. Kathleen me dio un codazo en el codo, susurrándome que deberíamos confiar un poco más en las personas y aceptar su ayuda. Estaba un poco cansado después de un día entero de viaje y, aunque aún tenía algunas reservas, estuve de acuerdo con mi esposa. Pronto, estábamos viajando en una pequeña camioneta, el conductor mostrándonos el camino. Al salir de la carretera principal, recorrimos un camino de tierra apenas visible, rodeando espesos matorrales y árboles que a veces bloqueaban completamente el cielo sobre nosotros. Estaba incluso contento de haber elegido este lugar, viendo a Kathleen disfrutar del entorno, e incluso me elogió un poco después. Después de un poco más de una hora, la camioneta que iba delante se detuvo. Mi esposa y yo también bajamos del auto. Miré alrededor pero no pude ver ninguna cabaña aún, solo había un denso bosque a nuestro alrededor. James salió de su auto y se acercó a nosotros. Tendrán que conducir un par de cientos de metros más por este camino, señaló las apenas visibles huellas en la hierba. Allí verán su cabaña. Hay un sendero desde allí hasta el lago, y hay una canoa en la orilla para que puedan remar. Pero yo debo seguir. Así que aquí es donde nos separamos. Le agradecí por su ayuda, y mi esposa y yo regresamos a nuestro auto. Cuando James se alejó, nos dirigimos en la dirección que él indicó. Llegamos muy rápido, pero decidimos no ir al lago esa noche, ya estaba empezando a oscurecer, así que mi esposa y yo nos quedamos para explorar el lugar. Al entrar a la cabaña, primero exploramos todo el espacio. Luego, Kathleen preparó una cena ligera mientras sacaba las bebidas alcohólicas que había traído para nosotros. Cuando nos instalamos en el cómodo sofá, mi esposa decidió llamar a nuestra hija para contarle sobre nuestro alojamiento. Extraño. No hay señal aquí, dijo, mirando su teléfono y luego levantándolo más alto mientras caminaba por la habitación. Quizás está diseñado así a propósito para que la gente pueda relajarse en lugar de estar pegada a sus teléfonos, sugerí. Pero, ¿y si pasa algo? ¿Y si necesitamos hacer una llamada? No, no me gusta esto. Chris, ¿ni siquiera verificaste los detalles antes de venir aquí? Kathleen gruñó de nuevo. Sin embargo, no la dejé comenzar otra discusión. Encontré palabras adecuadas para calmarla después de unos 10 minutos de discusión. Finalmente, cedió, pero me hizo prometer que no nos quedaríamos allí por mucho tiempo. Más tarde esa noche, cuando estaba completamente oscuro y mi esposa y yo estábamos completamente entregados el uno al otro sobre la alfombra de piel frente a la chimenea, hubo un golpe en la puerta. Kathleen se envolvió inmediatamente en una manta y me miró, asustada. ¿Quién podría ser, especialmente a esta hora? Se suponía que estaríamos solos aquí, dijo ansiosa. Relájate. Iré a ver quién está interrumpiendo nuestra relajación. Tal vez sea un guardia local verificando la seguridad, la tranquilicé. Poniéndome los pantalones y una camisa, me dirigí renuentemente hacia la puerta. Ya no me gustaba este visitante, ya que me había relajado bastante y no quería ver a nadie más. Acercándome a la entrada, miré por la ventana lateral, pero estaba oscuro afuera y la lámpara en la calle obviamente no funcionaba, así que solo vi la sombra de una persona. Por si acaso, volví a la chimenea y agarré uno de los ganchos de hierro antes de dirigirme a abrir la puerta. Era James. Me sorprendió que no lo hubiera reconocido antes. «Oh, veo que te has instalado», dijo. «Sí. ¿Qué haces aquí?», pregunté en respuesta. Algo sucedió en mi camino de regreso, mi auto tuvo algunos problemas. Arreglarlo por la noche no es muy agradable, y además, no hay señal de teléfono en este lugar. Así que pensé en preguntar si podría quedarme aquí. Su solicitud me pareció muy extraña. ¿Era nuestra cabaña el único lugar alrededor? La situación comenzaba a parecerme sospechosa.
No conocía a esta persona y me di cuenta de que podía ser alguien peligroso. Pero mientras reflexionaba sobre mi respuesta, Kathleen salió con una bata y envuelta en una manta. «Oh, ¿eres tú de nuevo?», dijo ella. «Lo siento mucho, realmente no quería molestarlos, pero estoy en una situación». «Sí, escuché. Chris, ¿por qué no podemos ayudar a esta persona? Él nos mostró el camino. No seas tan severo. James, entra. Si quieres, aún nos queda algo de cena. Podemos ofrecerte eso». James sonrió educadamente y entró. Decidí no apresurar las cosas y ver qué sucedería a continuación. Tal vez estaba equivocado y James podía ser una persona amigable después de todo. Sin embargo, no escondí la barra lejos, la dejé cerca de la puerta. El resto de la noche, los tres la pasamos juntos. Kathleen le ofreció la cena, pero él declinó. Charlamos sobre varias cosas mientras tomábamos vino. Después de un rato, mientras observaba a este desconocido, empecé a pensar que mi impresión inicial de él podría haber sido equivocada. James compartió algunas de sus aventuras que habían ocurrido en estos lugares. Pero a medida que pasaba el tiempo, llegó la hora de ir a dormir. Destinamos un lugar para nuestro invitado en la sala de estar y fuimos a la habitación nosotros mismos. «¿Qué estás haciendo?», me preguntó mi esposa cuando me vio colocar una silla contra la puerta en nuestra habitación. «Es solo una medida de precaución. No seas así. ¿Y si necesito salir en medio de la noche, al baño, por ejemplo? ¿Esperas que desarme tus barricadas en mitad de la noche?». Kathleen gruñó de nuevo. Pero esta vez, no le hice caso y dejé todo como estaba. Quería dormir y también quería que nuestro sueño fuera seguro. Durante un tiempo, seguí escuchando. No podía escuchar a James desde la sala de estar, y pensando que ya se había dormido, también me desconecté, abrazando el cuerpo de mi esposa. Me desperté porque tenía que ir al baño en mitad de la noche. No era la luz de la luna llena brillando por la ventana, así que pude mirar alrededor sin encender la bombilla. Kathleen no estaba en la cama, y supuse que se había levantado por la misma razón que yo. Salió tan silenciosamente que ni siquiera la oí. No me quedé esperándola en la cama y fui a hacer mis cosas. De regreso, noté que la luz nocturna estaba encendida en la sala de estar y alguien se movía allí. Al principio me pregunté si era James, que ya estaba husmeando entre nuestras cosas, así que eché un vistazo a la habitación. Pero cuando me acerqué, escuché que no estaba solo, estaba susurrando algo con mi esposa. Extraño, ¿de qué pueden hablar en mitad de la noche?, pensé, y estaba a punto de entrar, pero por alguna razón me detuve y decidí escuchar de qué estaban hablando. «Aún no puedo creer que seas tú». «Sí, lo dudé cuando te vi por primera vez, pero ahora». «¿Pero, cómo? No podemos, ¿verdad?», susurró Kathleen. «No te preocupes. Ni siquiera lo sabe. No lo notó entonces, no lo notará ahora». Este diálogo me pareció sospechoso, y di un paso hacia la habitación. «¿De que no estoy enterado?», pregunté. Pero luego me di cuenta de lo que estaban hablando. Adiviné, porque Kathleen estaba sentada muy cerca de James, en su camisón, y él puso su brazo alrededor de su cintura y sostuvo su otra mano en la suya. Al ver cómo mi esposa abrazaba a ese bribón gordo, instantáneamente me enfurecí. Kathleen, al verme, se alarmó de inmediato y saltó bruscamente del sofá, mientras James seguía sentado, aparentemente tramando algo vil en su cabeza. «Respóndeme, ¿qué está pasando aquí?», grité. «Aunque puedo ver». «Kathleen, ¿qué significa todo esto? ¿Lo conoces?». «No. Chris. Has malinterpretado algo. Solo estábamos hablando».
Kathleen comenzó a justificarse. ¿Hablando? ¿Así es como lo llaman ahora? Prácticamente te estaba lamiendo. ¿Qué? ¿Estás con él? Mi discurso se interrumpió, era repugnante incluso hablar de eso en voz alta. Oye, amigo, ella te dijo. Comenzó James. No soy tu amigo. ¿Y tú? ¿Cómo te atreves? Te dejamos pasar la noche, ¿y tú? ¿Cómo te atreves a tocar a mi esposa? Lárgate. Vete. James dio un paso hacia mí, pero de inmediato adopté una postura defensiva, listo para golpearlo. Pero Kathleen decidió defenderlo, empezó a gritarme que me calmara, diciendo que era una noche muerta afuera, y era inhumano echar a alguien así. Pero no me importaba. Lo que vi fue suficiente, y quién sabe qué más podrían haber estado haciendo si no me hubiera despertado. Aunque ahora ni siquiera estaba seguro de eso porque Kathleen se despertó antes que yo. Habla. ¿Quién diablos eres? Me dirigí a James, quien seguía de pie pero listo para pelear. ¿Qué quieres de nosotros? ¿Qué quieres de mi esposa? Alcancé la chimenea y agarré otro gancho. Espera, está bien. Si quieres, te lo contaré. Pero no te gustará, respondió James, extendiendo sus palmas abiertas hacia mí, haciendo gestos para que me calmara. James, no, dijo Kathleen, su rostro ahora expresando horror ante la idea de lo que yo podría descubrir. Simplemente reconocí a Kathleen en el café y quería ayudar. En realidad, nos conocemos desde hace mucho tiempo. He cambiado un poco desde entonces, pero ella sigue luciendo igual de bien. Y solo quería hablar con ella, recordar nuestro pasado. ¿De qué está hablando? Pregunté a mi esposa. No le hagas caso. Está mintiendo. No hubo nada, gritó Kathleen. Pero, ¿cómo? ¿Kathleen? Me dijiste que me amabas, que siempre me amarías. Acepté romper entonces porque no quería estar en el camino de tu felicidad, pero ahora que te he vuelto a ver, no puedo perderte otra vez. Su historia me impactó con cada palabra. Podría estar diciendo la verdad, que tuvo una aventura con mi esposa alguna vez. Pero por otro lado, ¿por qué mentiría? ¿Solo para causar problemas a los desprevenidos vacacionistas? Mientras tanto, la furia y los celos se mezclaban dentro de mí, y la ira me dominaba. Di un golpe con toda mi fuerza, golpeando a James en la cabeza con el gancho de hierro. Gritó de dolor y agarró su sien, pero no cayó. Cuando Kathleen vio esto, inmediatamente chilló, luego empezó a gritarme, acusándome de locura. Recuperándose rápidamente de mi primer golpe, James comenzó a avanzar hacia mí, evidentemente listo para contraatacar. Incluso logré ver sus ojos enrojecidos antes de que se lanzara hacia mí. Volví a golpear, pero antes de que pudiera impactar, su cuerpo ya estaba volando hacia mí. Ambos caímos al suelo, y la barra se resbaló de mi mano. Por un momento me pregunté qué podría encontrarle, considerando lo pesada que era. Pero no había tiempo para pensarlo, tenía que luchar contra este bastardo, y mientras me sujetaba con sus enormes manos, intentaba encontrar algo, cualquier cosa con la que golpearlo. Sintiendo que mi respiración se obstaculizaba significativamente, logré alcanzar la barra, la agarré y la clavé en el costado de James con toda mi fuerza. Gritó de agonía como un animal salvaje. Eso lo hizo soltarme, y mientras se retorcía de dolor, tratando de sacar la pieza de metal de su cuerpo, logré rodar hacia un lado y empecé a toser. Luego observé cómo sacaba la barra, la sangre brotando de la herida, salpicando todo a su alrededor. Kathleen se desplomó en el suelo, gritando de miedo. En cuanto a mí, reflexioné sobre qué hacer a continuación porque quedarme bajo el mismo techo que él no era seguro. ¿Llevarlo al hospital? Pero, ¿dónde está?
Terminamos aquí por su culpa, y en mitad de la noche, dudo que pueda encontrar el camino de regreso. Pero sus acciones posteriores me guiaron. James, aún aullando de dolor, se lanzó hacia mí nuevamente, pero esta vez tenía menos fuerza, dándome cierta ventaja en la pelea que se avecinaba con él. Empezamos a forcejear de nuevo, golpeándonos los rostros, empujándonos contra los muebles. Después de unos minutos, la habitación parecía como si un huracán la hubiera arrasado. Pero seguimos peleando, y cuando James me agarró de nuevo con ambas manos, simplemente clavé mis dedos en su herida. Gritó de dolor nuevamente. De reojo, noté que Kathleen agarraba un jarrón y se dirigía hacia nosotros, apuntando no a James, sino a mí. Me golpeó fuertemente que ella me había traicionado nuevamente. Con esfuerzo, me giré con James, y el jarrón que Kathleen sostenía golpeó a James en la cabeza. A raíz de ese golpe, se desplomó inconsciente en el suelo. Kathleen, al ver lo que había hecho, gritó y se tapó la boca con las manos. Me puse de pie, sintiendo dolor en todo mi cuerpo, pero no era tan fuerte como la traición que sentía de mi esposa. Así que decía la verdad, le pregunté. ¿Estuviste con él? ¿Cuándo? ¿Cuándo, te pregunto? Ya le estaba gritando. Cuando no respondió, agarré su mano tan fuerte que gimió de dolor y me confesó que había estado con James muchos años atrás, incluso antes de que naciera Anna. Después, terminaron, y Kathleen simplemente no quería arruinar nuestro matrimonio, especialmente porque James fue enviado a trabajar a algún lugar lejano por mucho tiempo. Nunca imaginó que lo volvería a ver. Con los años, él había cambiado mucho, así que ella no lo reconoció de inmediato. Cuando empezaron a hablar, ella recordó. Por eso Kathleen se puso pálida de repente esa noche y luego salió de la habitación, diciendo que se sentía enferma por el alcohol. Después de contarme esto, juró que no quería arruinar nuestro matrimonio de ninguna manera y prometió que no lo volvería a ver. Pero ya no le creía, especialmente porque si no tenía la intención de continuar una relación con James, no habría ido a verlo por la noche. Aún consumido por la ira, no pude contenerme y golpeé el rostro de mi esposa. Retrocedió y luego estalló en lágrimas. Miré a mi alrededor y vi el caos en el que se había convertido nuestras vacaciones. Ahora, en medio de la habitación parcialmente destruida, yacía un hombre, mi corazón estaba destrozado, y en un rincón estaba sentada una mujer sollozando. Sentado en el sofá, me cubrí el rostro con las manos y rogué que todo esto fuera solo una pesadilla. Pero no era sabio simplemente sentarse y esperar. Me acerqué a James, que yacía inmóvil, e intenté sentir su pulso para asegurarme de que no lo hubiéramos matado. Pero no pude encontrar su pulso y pensé que James podría haber muerto. Empaqueta tus cosas. Necesitamos salir de aquí, le dije a mi esposa. ¿Ahora, en la noche? No, maldita sea, pasado mañana. Dije que empacaras. ¿O quieres quedarte aquí con un cadáver? ¿Y qué hacemos con él?, preguntó Kathleen con voz temblorosa. Pero al ver mi mirada feroz, obedientemente fue a hacer lo que le dije. Pensé en la necesidad de deshacerme del cuerpo, tal vez incluso quemar la cabaña. Eventualmente, alguien lo encontraría, y tratar con la policía más tarde sería difícil. ¿Cómo podría demostrar que su muerte fue accidental? Intenté arrastrarlo de las piernas hacia la puerta, pero era demasiado pesado y solo logré avanzar 1 metro. Luego decidí buscar algo que pudiera ayudarme. No encontré nada en la sala de estar y fui al dormitorio. Kathleen estaba terminando de empacar nuestras cosas, y cuando entré, estalló otra discusión. Kathleen ahora intentaba culparme por lo que le pasó a James. No lo soporté y la agarré nuevamente, presionándola contra la pared. Perra, ¿qué estás diciendo? Terminarás en la cárcel tú misma. ¿Quieres darle semejante regalo a nuestra hija en el día de su boda? Le susurré.
Empaca. ¿Es eso todo? Agarré una bolsa y tomé una sábana para envolver el cuerpo de James y salimos del dormitorio. Coloqué la bolsa en el suelo y me dispuse a acercarme a James. Pero cuando miré en su dirección, solo había un lugar ensangrentado donde había estado. James mismo no estaba en ninguna parte. «Maldición», maldije. Kathleen gritó de nuevo, y comencé a caminar de un lado a otro en la habitación, pensando que James podría haberse arrastrado a algún lugar. Pero la habitación estaba completamente vacía. Cuando estaba a punto de tomar las bolsas y salir, vi una billetera de hombre. Definitivamente no era mía, así que pertenecía a James. La recogí y decidí al menos ver quién era este James. Después de leer su licencia de conducir y dirección, hojeé la sección y vi una pequeña foto allí. Esta foto me desconcertó porque mostraba a James, a una mujer, aparentemente su esposa, y un joven, a quien reconocí como David. ¿Qué? ¿Es David? Kathleen, ¿sabías de esto? Llamé a mi esposa y le mostré la foto. Kathleen tomó la foto en sus manos y se horrorizó. Su rostro se puso aún más pálido de lo habitual. No podía entender su reacción. Sí, estaba claro que David era el hijo de James, pero ¿por qué esto asustó tanto a mi esposa? Chris, suplicó. Lo siento. Pero... él. Esto significa que no puede casarse con Anna. Dios mío. Kathleen se cubrió la boca con la mano y se sentó en una silla cercana. ¿Qué? ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué dices esto? Chris. Anna. Ella no es tu hija. Es la hija de James. Lo siento. No pensé que esto saldría a la luz. No quería hacerte daño. ¿Qué? Estaba atónito por lo que escuché. Definitivamente no esperaba escuchar eso. Ahora, sentía no solo enojo y dolor, sino también desesperación y decepción. Parecía que cada hechicero del mundo me había maldecido porque, en un instante, mi vida se había desmoronado por completo. Y el cuerpo de James había desaparecido en algún lugar. Solo quería salir de este maldito lugar lo más rápido posible. No le dije nada más a mi esposa, simplemente la empujé del cabello fuera de la cabaña y la llevé al coche. Después de sentarla en el coche, mientras sollozaba y suplicaba perdón, solo quería alejarme de allí lo más rápido posible. Pero el coche, por supuesto, no arrancaba. No era mecánico, pero entendía algunas cosas sobre autos, y cuando abrí el capó para ver qué podía estar mal, vi que faltaba una pieza y los cables sobresalían en diferentes direcciones. Maldecí en voz alta de nuevo. Kathleen aparentemente entendió que el coche no funcionaba y salió a la calle mientras yo maldecía. Y cuando cerré el capó, pensando que podríamos tener que pasar la noche barricados en la cabaña o buscar un camino a pie, vi que Kathleen no estaba sola cerca del coche. Detrás de ella estaba James, sosteniendo un cuchillo en su garganta. No deberías haberme tratado así, dijo James. Solo quería amarla. Solo estar con ella. Pero ahora no pertenecerá a nadie si no me la das a mí. Llévatela. No necesito a una zorra así, respondí calmadamente. Por cierto, ¿sabes que tu hijo se está casando con tu hija? ¿Kathleen no te admitió que su hija Anna es tuya? Parecía que James no esperaba eso de mí, y Kathleen tampoco. James estaba confundido e incluso bajó el cuchillo. Aparentemente, no sabía que Anna era su hija, y esta noticia lo desconcertó por completo. Soltó a Kathleen y comenzó a caminar de un lado a otro como un loco, mirando al suelo. Aproveché este momento y lo atacé. Esta vez no peleamos por mucho tiempo.
Ni siquiera recuerdo cómo milagrosamente logré agarrar su mano con el cuchillo y torcerla, pero al siguiente momento, James ya estaba cayendo al suelo y esta herida resultó ser fatal para él. Kathleen estaba parada horrorizada, incapaz de gritar de miedo. Estaba avergonzada y aterrorizada por lo que estaba sucediendo. Todo lo que tenía que hacer era decidir cómo manejarlo todo al final. Regresamos a la cabaña, pero no nos fuimos a dormir. Cuando llegó la mañana, nos pusimos en marcha a pie para encontrar nuestro camino. Después de un rato, nos topamos con el coche de James. Saqué los cables debajo del volante e intenté arrancarlo. Resultó estar perfectamente bien, lo que significaba que James nos mintió solo para entrar en nuestra cabaña. Cuando llegué a casa, nuestra hija y su prometido no estaban allí, tal vez estaban en algún lugar. Kathleen empezó a preguntar qué sucedería después y qué hacer con el cuerpo de James. No te preocupes por James. Ahora tienes que hablar con tu hija y explicarle por qué no puede casarse con David. Kathleen se sentó en el sofá como en trance. No quería hablar más con ella, ni siquiera verla. Me duché, me cambié, y luego reuní el valor para ir a la comisaría. Iba a confesar todo lo que sucedió en la cabaña junto al lago, y aunque entendía las posibles consecuencias para mí, ya no me importaba porque mi vida feliz ya estaba pisoteada. Pero cuando llegué, me encontré con un conocido, un detective. Hablé con él, y dijo que podría ayudarme, pero para eso tendría que declarar en el expediente que James simplemente irrumpió en nuestra cabaña y nos atacó en un acceso de locura. Después de algún tiempo, el caso se cerró. Mi conocido me ayudó, y no estaba en peligro. Pero ese fue el único resultado positivo porque, al final, me divorcié de mi esposa, y Anna, después de enterarse de la verdad por su madre, la despreció y tuvo un colapso nervioso. Ahora me tomé un par de semanas libres para estar con mi hija y ayudarla a recuperarse. Kathleen misma quería poner fin a su vida después de todo eso, cortándose las muñecas en el baño, pero mi regreso temprano a casa evitó que lo hiciera. Aunque estaba enojado con ella, no le deseaba la muerte, así que la ingresé en una clínica especializada hasta que se recupere. Y creo que la verdad sobre Anna y David la sacudió aún más que su traición me sacudió a mí.